Saludos cordiales. El día de hoy vamos a hablar sobre las bases generales de la fisiología médica. Es importante conocer los niveles de organización estructural en el cuerpo humano. Los 6 niveles de organización estructural son químico, celular, tisular, de órganos, sistemas y finalmente el organismo. El nivel de organización químico trata principalmente del átomo, de cómo está estructurado el átomo y que la unión de varios átomos va a formar moléculas. Y las moléculas van uniéndose entre sí y van formando moléculas más grandes. También es importante saber un poco sobre la célula. La célula es la unidad embriológica, morfológica, fisiológica y patológica de todos los seres vivos. La célula está constituida por varias partes, principalmente la membrana plasmática, que es la que rodea la célula y constituye como una barrera de permeabilidad selectiva. También está constituida por el citoplasma, que es donde van a estar todas las organelas, y por el núcleo, que es donde va a estar el material genético. La membrana plasmática va a estar constituida por una serie de proteínas transportadoras, de las cuales hablaremos más adelante. El citoplasma va a estar constituido por las organelas, entre ellas tenemos el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplásmico liso, rugoso, los peroxisomas, entre otros. Y tenemos también el núcleo, que va a estar constituido por el nucleolo y es donde va a estar el material genético. Existen varios tipos de células que ellas van a tener diferentes formas dependiendo de la función que tengan en el organismo. Tenemos células fusiformes que son como alargadas, en el caso del músculo liso, células estrelladas como las neuronas, esféricas como el óvulo, cilíndricas como el músculo estriado, poligonales como las células del hígado, planas como las de la piel, filiformes como los espermatozoides y ovaladas como los glóbulos rojos. Siguiendo con los niveles de organización, ya al haber hablado un poco del nivel celular, vamos a hablar sobre el nivel tisular. El nivel tisular son grupos de células y material circundante que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Existen 4 tipos básicos de tejidos en el organismo: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Acá tenemos un ejemplo de un brazo, ¿verdad?, el cual está constituido por varios tipos de tejido. Está constituido por tejido adiposo, está constituido por tejido muscular, por tejido cartilaginoso, tenemos acá tejido sanguíneo, acá tenemos tejido conectivo laxo y tenemos tejido conectivo fibroso, que sería la parte muscular. Ahora, el nivel de órganos. Los órganos son estructuras compuestas por 2 o más tipos de tejidos, poseen funciones específicas y generalmente tienen una forma característica. Los niveles de sistema. Un sistema está formado por varios órganos, los cuales tienen una función en común. Entonces, un sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Por ejemplo, el sistema digestivo está constituido por glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula y páncreas. Su función es la degradación y absorción de alimentos. El nivel de organismo es el más alto de todos los niveles de organización. Todas las partes del cuerpo humano están funcionando en conjunto como un organismo. Entonces acá tenemos todos los sistemas que constituyen el cuerpo humano: sistema tegumentario, sistema esquelético, muscular, nervioso, endocrino, linfático, digestivo, urinario, cardiovascular, respiratorio y reproductor, los cuales iremos desarrollando a lo largo
de todo el curso. Entonces, con la definición de fisiología, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. La fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones mecánicas, físicas y bioquímicas de los seres humanos, de buena salud de sus órganos y las células por las cuales están compuestas. Aquí tenemos las ramas de la fisiología. Tenemos la fisiología humana comparada, del deporte, trabajo submarino, alimentación, aviación, clínica y climatología o climatofisiología. El Claude Bernard fue uno de los grandes estudiosos de la fisiología y dice que los seres más simples tienen sus células en contacto con el medio exterior. En el caso de los seres más complejos, sus células viven rodeadas por el medio interno de líquido extracelular, cuya composición es muy constante y asegura condiciones físicas y químicas estables que permiten la vida de las células. Este concepto realmente es muy importante y ya vamos a ver por qué. Resulta que todos nosotros, por lo menos los organismos más complejos, va a estar constituido por un medio interno. El medio interno está constituido por el líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces tenemos el líquido intracelular, que es el que se encuentra dentro de la célula, y el líquido extracelular, que está fuera de la célula, el cual está dividido en líquido intravascular o plasma, que es el que está entre los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial, que es el que se encuentra en el intersticio entre las células. Entonces acá tenemos que en los compartimientos del cuerpo humano, acá tenemos el agua corporal total, que constituye el 60% del peso corporal. ¿Okay? El otro 40% del peso corporal está constituido por proteínas en un 18%, grasas en 15% y minerales un 7%. Tenemos acá el volumen sanguíneo total, que es un 8%, y el hematócrito, que está constituido por el volumen de eritrocitos y los leucocitos. Por otro lado, el agua corporal total, que habíamos dicho que era el 60% del peso corporal, va a estar constituido por el líquido extracelular en un 20% y el líquido intracelular en un 40%. Vemos acá que el líquido extracelular está constituido por líquido intersticial en un 15% y el plasma sanguíneo en un 5%. ¿Ok? Y por otro lado, el líquido intracelular, que constituye un 40%, como ya había mencionado anteriormente. Entonces acá, la estimación de volúmenes de agua en los compartimentos corporales, tenemos acá nuevamente lo que ya dijimos en la diapositiva anterior. Acá tenemos un ejercicio que se los voy a dejar de tarea. Estime el volumen de líquido extracelular de un sujeto cuyo peso corporal es de 70 kilos. Acá tienen que aplicar una sencilla regla de 3 con los datos que ya les di anteriormente. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en consultar en el foro de dudas e inquietudes. Este ejercicio posteriormente se los voy a preguntar en el cuestionario ya para la evaluación, así que es muy importante que lo realicen. Acá tenemos cómo determinar los volúmenes de los líquidos corporales. Acá tenemos una serie de fórmulas, lo cual a través de forma indirecta se pueden determinar estos valores. Esto es importante también que lo revisen y que hagan ejercicios porque esto puede salir en el cuestionario de evaluación al finalizar el curso. Acá está esta parte del cuadro que dice medición indirecta, es las distintas sustancias o mezclas que se utilizan para poder llegar a las medidas exactas de estos compartimientos. ¿Ok? De todas maneras, acá tenemos lo que me interesa que manejen, es la medición indirecta. También acá otros conceptos, que es la concentración, es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. ¿Ok? Entonces acá tenemos que es la tonicidad, es la capacidad de una solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua. Entonces fíjense que una célula puede estar
en un medio isotónico, o sea que la solución va a estar en la misma concentración tanto adentro como afuera, interno como externo. Hipotónico es cuando está más concentrado el soluto dentro de la célula, en este caso, que fuera, y por lo tanto la tendencia es que el líquido vaya hacia adentro de la célula, porque va hacia donde hay mayor concentración, menos concentración hacia un sitio de mayor concentración. Entonces fíjese que la célula se hincha. Y cuando el medio está hipertónico sucede lo contrario. El líquido siempre va hacia donde hay mayor concentración de soluto. Entonces se deshidrata. ¿Ok? Este es más o menos un juego de movimiento de solutos y de solventes. Acá tenemos la tonicidad, entonces isotónica, hay un equilibrio dinámico, paso de constante de agua, forma y volumen. Hipertónico, mayor concentración de solutos en el exterior de la célula pierde agua, e hipotónico, mayor concentración de solutos en el interior de la célula. Acá tenemos el dibujo. Y bueno, acá tenemos las fuerzas para que más o menos se vayan familiarizando que determinan el movimiento de agua entre los compartimientos. Está la presión hidrostática, presión que ejerce el agua o solvente en reposo sobre el recipiente que lo contiene, la presión osmótica, presión que debe ser ejercida sobre la solución para evitar la entrada de solvente, y la presión oncótica, que es la presión ejercida por las proteínas plasmáticas que hacen que el líquido se mantenga dentro del compartimiento. ¿Okay? Acá tenemos las composiciones electrolíticas de los líquidos corporales. El recuadro más oscuro es el líquido extracelular, el más claro es el líquido intracelular, y fíjense cómo está constituido, o la concentración, la relación de concentración de cada uno de estos componentes, de sodio, de potasio, cloro, bicarbonato y proteínas. Entonces los invito a que vayan revisando esto, que esto es muy importante para los temas que siguen posteriormente. Aquí que es un breve concepto de la homeostasis, que es el equilibrio que se da en el medio interno del organismo, es el proceso dinámico que se da en el medio interno para lograr mantener el balance o el equilibrio. Y acá tenemos todos los sistemas que de alguna manera contribuyen a la homeostasis: el hígado, los pulmones, el tracto gastrointestinal, el riñón, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Todos los vamos a ver después con mayor detenimiento. ¿Okay? Aquí tenemos los sistemas de retroalimentación que contribuyen con la homeostasis. Siempre hay una señal, un receptor, un centro regulador, una salida y un sistema de respuesta efector que puede modificar ciertas condiciones para poder mantener esa homeostasis. ¿Okay? Entonces aquí más o menos tenemos el mismo esquema. ¿Ok? Y para poder entonces mantener las condiciones normales. Y aquí tenemos un receptor, señal de entrada, un centro regulador, una señal de salida y un efector. Esto ocurre en el organismo para poder mantener el equilibrio. También tenemos los mecanismos de retroalimentación positivos y negativos, que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, algún estímulo que perturba la homeostasis, situación que es monitorizada a través de receptores que envían señales, y hay efectores, ¿ok? Para que vuelva todo a la normalidad. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando hay un aumento o una alteración de la presión arterial, cómo funciona todo este sistema para que se restaure nuevamente la presión arterial, ¿ok? Igualmente acá tenemos otros ejemplos, por lo menos en el trabajo de parto, ¿sí? Y acá tenemos también otro ejemplo de retroalimentación positiva. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, por favor, no duden en consultar en el foro de dudas e inquietudes. Muchas gracias.